¿Existen las almas gemelas? ¿Qué de verdad hay en ello? Comenzamos. Hola amigos, este es un canal espiritual y hoy vamos a tratar el tema de las almas gemelas. Le digo así porque así es como siempre se le ha llamado a tu media naranja, el alma gemela. Ahora hablan también de las llamas gemelas. Estamos en una época que a todo se le pone un nombre específico, todo debemos definirlo de una manera. Eso no va mucho conmigo, yo lo explico y ya ustedes le ponen el nombre que deseen. Este texto lo he sacado de Google, cuando he escrito llama gemela, y dice así: es la creencia de que existe una persona en el mundo que es nuestra otra mitad perfecta. Según esta teoría, cada alma se divide en dos al momento de su creación, y cada mitad, a través de diversas vidas, va buscando su otra parte para alcanzar la plenitud. ¿Qué hay de cierto en esto? Decirles en primer lugar que las almas son únicas e indivisibles. Una cosa es que alguien te complemente y otra es que literalmente tu alma esté dividida en dos. Por tanto, el texto que les acabo de leer no sería posible, pero vamos a verlo desde otro punto de vista. Almas gemelas. Muchas personas creen en las almas gemelas y sin embargo no creen en la reencarnación. Es una contradicción cuando todo va ligado. Existen las almas gemelas y la reencarnación, y he querido hacer este vídeo porque va a ser otra prueba más de que la reencarnación existe y no es una trampa, como muchos creen. Como les he comentado antes, el alma es creada única, inigualable e indivisible. Somos únicos, no hay un alma igual a otra, siempre se tiene alguna característica diferente. Hay personas que están destinadas a encontrarse y lo sienten cuando se ven, notan que esa es la persona que estaban esperando. ¿Por qué notan esto tan fuerte en su interior? Porque la unión de ellos estaba prevista desde antes que nacieran e incluso han sido ya pareja en otras vidas pasadas. Al reencarnar en una nueva vida se están esperando, hacen su vida y se encuentran de nuevo cuando es el momento. Su unión estaba prevista que ocurriera, ya depende de ellos el que estén unidos. Por experiencia les digo, cuando llegas a cierta edad, tu interior desea encontrar a la persona adecuada que te complemente, te haga dar un nuevo paso en la vida y sea tu compañera de viaje. Esperando que esa persona tenga similitud de gustos, forma de pensar, de ver y vivir la vida, te respete, ayude y de verdad te aporte en la vida y no te reste. Muchas personas se pasan esperando esto toda la vida y hay muchas ocasiones que esa persona nunca llega. Por eso no todo el mundo tiene su alma gemela en lo referente a lo sentimental, o sí la tiene, pero no le llega por alguna razón. El médium brasileño Divaldo Franco ha estado toda su vida soltero, y no porque quisiera, sino porque así había sido designado antes de nacer. Lo pueden ver en la película de su vida de mismo nombre. En mi caso, gracias a Dios, sí encontré a mi alma gemela. Me avisaron que pasaría. Cuando me dijeron que tenía don y debía ayudar, me dijeron que había una chica que me estaba esperando, pero después debe ser uno quien se dé cuenta, pero la verdad es que lo notas en tu interior claramente. Pedí muchas veces de encontrar a alguien, pero llegó cuando fue el momento, y los dos estábamos preparados para encontrarnos. Tuve la suerte de que estaba en un entorno que me pudieron confirmar que estuvimos juntos en vidas pasadas, y esto más nos une todavía. Mi mujer me aporta mucho en mi vida, me ayuda, y yo la ayudo a ella, y somos un equipo, pero ella tiene su alma y yo la mía, y el avance de uno ayuda al progreso del otro, y viceversa. Hay amor y respeto mutuo. Los dos tenemos defectos y virtudes, pero somos comprensivos, y nos hemos adaptado el uno al otro.
Las parejas no tienen la necesidad de saber si han estado juntos en una vida anterior. A algunos no les hace falta que se lo confirmen, lo saben ellos al verse, lo sienten en su interior, como si se conocieran de años atrás y se complementan mutuamente. Pero la base para que esa unión perdure es que haya amor, respeto y se comprendan el uno al otro. Si se amoldan el uno al otro y son tolerantes, perdurará. Hay veces que me escriben ustedes preguntándome dudas sobre temas de pareja, amor, posibles infidelidades. Tal vez les dé mi opinión, pero les suelo decir que no me gusta dar consejos de pareja. ¿Por qué? Porque lo que está escrito arriba, en muchas ocasiones, lo cambiamos nosotros aquí abajo. Se destinan las cosas a vivir arriba, pero el libre albedrío de la persona y su egoísmo cambian eso en la tierra, y después vienen las separaciones, ver que la vida no les va bien, cambian su destino. Las personas encuentran a su alma gemela, pero pasado un tiempo se cansan de ella o ven que hay más personas de buen ver y la dejan por la primera que les sigue la corriente. Estamos en la tierra y las personas se pueden dejar llevar por el placer que conlleva la ilusión de volverse a enamorar, esos sentimientos de los inicios, cambio de vida, supuestamente a mejor. Sin darse cuenta que tal vez estén dejando a la persona que realmente les hará feliz, con una vida más humilde, puede ser, pero más feliz, y basada en el respeto y el amor incondicional. Cuando la sociedad valore de corazón la humildad y el respeto por los demás, es cuando aprenderán a valorar a la persona que sea su alma gemela. Si la persona quiere de corazón a su pareja, ese amor será duradero y trascenderá más allá de la vida. Si no, solo será una más. Antes no es como ahora. Antes nuestros padres, abuelos, se casaban y era para toda la vida. Se creaba un vínculo afectivo basado en el amor y se formaba una familia que perduraba después de la muerte. Los lazos familiares son eternos si se construyen con amor. No encuentro mi alma gemela. Cuando encarnamos, solemos tener cerca espíritus afines que nos ayudan a hacer nuestra vida. Estos son familiares de antes de nacer que encarnaron antes que nosotros. Unos nos ayudan, otros nos enseñan, otros nos hacen mal y debemos aprender de todo. En la Tierra hay muchas personas con espíritus afines a nosotros y podemos llegar a ser pareja, pero después nos damos cuenta que no es la persona adecuada para nosotros, que no nos va a aportar lo que necesitamos. Cada cual necesitará en su vida según esté de elevado espiritualmente. Otros, como he dicho antes, no encuentran a su alma gemela. No se desesperen por esto, ni pierdan la fe de encontrar a alguien. Si es para ustedes, la encontrarán. Después hay personas que encuentran a una pareja que las trata mal, tienen esa mala experiencia, se dejan y al tiempo vuelve a encontrar a otra persona de rasgos similares y vuelve a repetir la mala experiencia. ¿Mala suerte? No, quien vive estas situaciones una y otra vez es porque algo tiene que aprender o pasar. El que la persona tenga que pasar ciertas situaciones no quiere decir que tenga que aguantar lo que le hacen. No se dejen maltratar. ¿No ven que no es su alma gemela? Busquen quien le dé serenidad y amor. Mi consejo es que si han tenido la suerte de que han encontrado a alguien que les quiere y ustedes también le quieren, no lo dejen escapar y dense mucho amor. Porque la vida pasa muy rápido. La belleza no dura eternamente, pero el amor entre ambos sí lo puede hacer. Denle gracias a Dios por la bendición que es amar y ser amado. El que tenga la suerte de encontrar a su alma gemela, que la quiera y la conserve, y entienda que no es perfecta, que tiene sus errores, y que no estarán juntos para siempre aquí en la tierra. Uno de los dos podrá partir antes que el otro, pero si el amor que se tuvieron fue lo suficientemente fuerte,
les puede llevar a estar juntos más allá de las estrellas.